¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Clisman y bienvenidos al primer podcast de Academia de la Web. Este podcast lo voy a titular Vida Freelance, pero realmente la temática va a hablar sobre la vida de un desarrollador web. Para los que no me conocen o apenas están descubriendo el canal, quiero presentarme como tal. Como ya había dicho, mi nombre es Clisman. Llevo 8 años ya, voy a cumplir 8 años como desarrollador web, empezando por las diferentes etapas que pasa cualquier persona que quiere llegar hasta aquí. Empecé trabajando con empresas comunes, luego decidí volverme, bueno, la vida me fue llevando a obligarme a convertirme en freelancer y luego con el paso del tiempo a querer formar un negocio ya de manera digital y presencial, y esos son los negocios academiadelaweb.com y agenciadelaweb.com. Ahora bien, yo sé que muchos van a decir, bueno, este es un podcast que está en YouTube, va a estar en Spotify. Puede ser que a lo mejor se hagan esas preguntas, pero no nos vamos a andar con rodeos. No hay muchas personas que están viendo ahorita en mi canal por un tema de que yo fui uno de los afectados en YouTube de las nuevas políticas. Pero bueno, me gustaría explicar parte por parte porque quiero explicarles por qué es un podcast, por qué lo voy a hacer así, qué ha pasado con los otros videos para los pocos que han visto las otras series como cómo vivir 100% del internet y otros temas más. Lo quiero hacer en forma de podcast porque así me da la facilidad. Bueno, primero tres cosas. Lo voy a hacer como podcast porque así me da la facilidad de extenderme un poquito más. Yo creo que va a tener una duración entre los 20 y los 40 minutos. Eso también me va a permitir subirlo a plataformas como Spotify. Todavía no lo pienso subir a Spotify porque no he investigado bien cómo es el proceso para subirlo, y también porque como mi audiencia no es muy grande, por lo menos en mis redes sociales, no tiene sentido estar trabajando extra para subirlo a Spotify y que pues mucha gente no lo vea. De hecho, tengo entendido también que cuando subes un podcast, por lo menos en Spotify, la primera semana es muy importante para que pues te pueda dar cariño en la plataforma, digámoslo así, y te pueda posicionar muy bien. Así que todavía no pienso subirlo. El podcast solamente lo voy a hacer en YouTube. Lo voy a hacer en formato video y audio, pero me gusta más hacerlo así como cualquier otro tipo de video con la temática de podcast, porque yo creo que a las personas les gusta más ver a las personas que estar escuchando. Pero bueno, la segunda razón por la cual estoy haciendo esto, y también por lo que va a tener la duración, y explicando el por qué no me voy a detener, porque esta es otra cosa, no me voy a detener en el video. Sí voy a hacer unos pequeños cortes, pero voy a tratar de editarlo lo menos posible, por lo menos en cuanto a errores, porque la finalidad del podcast es hablar como tal, la temática como tal, sin detenerte, y que como no tiene el formato, la dinámica de un clip, un video en YouTube comúnmente, pues no estoy obligado a hacer esos cortes, claro, sin exagerar. Si a lo mejor hay una interrupción o algo por el estilo, o me tengo que mover o así, bueno, pudiera hacer el corte, pero te lo menciono porque yo tengo un problema de garganta, con lo cual cada determinado tiempo, no sé, un minuto, 2 minutos como máximo, tengo un problema de garganta que se me acumula la saliva, y tengo como que volverla, suena muy asqueroso, pero tengo que volverla a regresar porque no me sale. Bueno, es un problema X. Entonces siempre me van a estar escuchando hacer ese tipo de interrupciones, que a lo mejor puede sonar molesto, pero como tengo otras cosas que hacer, escuchar todo el podcast para poder quitar esos fragmentos, pues realmente no. Ya dependiendo de lo que me digan ustedes, si para ustedes es muy molesto ese sonido o otro tipo de interrupciones, pues entonces ya lo consideraré. Pero de mientras no pienso hacerle ningún tipo de edición al video como tal. A lo mejor una pequeña introducción y un fade out al final del video, pero no me voy a detener. Y la tercera razón por la que lo voy a hacer en podcast, por la que no me voy a detener y por la que estoy haciendo una nueva serie, es que voy a contar la historia de cómo es la vida de un desarrollador web para todas esas personas que quieren convertirse en desarrollador web, y también para las personas que quieren convertirse en freelancer, como le quieras llamar.
Porque muy independientemente de los temas que se puedan dar aquí, esto aplica para cualquier persona. La única diferencia es la habilidad que tú vas a desempeñar a la hora de ser freelance. No importa si quieres ser diseñador gráfico, desarrollador web, programador, no sé, cualquier talento de tema multimedia o cualquier otra cosa independiente que pudieras tú trabajarlo por tu cuenta. También va a haber tips, va a haber consejos, va a haber de todo y aplica para cualquier tipo de persona que quiera tener o que tiene una habilidad. Así que por eso se llama vida freelance, porque a pesar de que voy a hablar más sobre cómo ser un desarrollador web, cómo es la vida de un desarrollador web, también hay consejos que cualquier persona que tenga un talento o una habilidad pueda desarrollarlo y pueda aplicarlo. Así que bienvenidos a la vida de un desarrollador web, y como podcast se va a llamar vida freelance. Así que bueno, antes de comenzar con los temas más interesantes, por así decirlo, con los temas que les pudiera llamar mucho la atención, quiero comenzar con mi historia. Ahora, yo sé que las pocas personas que me ven, o el público que estoy otra vez volviendo a conectar, porque yo ya tenía un público, pero se fueron con todo este nuevo cambio de YouTube. Otra cosa también es los movimientos van a ser muy básicos de mí. Tengo igual como que un tic, que es estar moviendo mi hombro. Y pues bueno, no puedo hacer nada al respecto, estoy como que moviendo la mano, no puedo hacer nada, no lo puedo corregir. A lo mejor y sí, pero pues no sé, he vivido con esto muchos años. Ya se me fue lo que estaba diciendo. Sí, lo voy a hacer de esta manera y lo voy a contar primero mi historia. Y decía que para las personas que ya han visto contenido mío, ya he explicado de manera muy general, y a lo mejor lo he explicado a un 20% cómo ha pasado mi situación. Así que quiero comenzar con este podcast con la historia del desarrollador Clisman. O sea, de mi historia, cómo empecé como desarrollador, porque ya he comentado la transición de cómo comencé de trabajar para una empresa y luego migrar a todo este tema del internet, como a lo mejor cómo empezó el negocio, el equipo de trabajo que tengo, etcétera, etcétera. Pero mi vida como freelance, como desarrollador web, no la he explotado un poco más en cuanto a la historia. Así que vamos a comenzar con este primer podcast, con este primer capítulo, mi historia. Cuando comenzó bueno, yo he conocido las computadoras desde muy niño, obviamente. Tuve la fortuna, por así decirlo, no todavía, de hecho ni siquiera he preguntado por qué fue que pasó. Un amigo de mi papá, yo tenía alrededor de unos 7 años más o menos, le prestó unas computadoras de las cabezonas, de las grandes, por así decirlo. Le prestó como 3 computadoras, nunca entendí la razón por qué. De hecho, a lo mejor y no quiero saber. Le dejó 3 computadoras y vino con la idea de que las pudiéramos rentar. Hace muchos años, te estoy hablando en los 90s. Y bueno, ahí fue como que mis primeros contactos con la computadora. Tiempo después, bueno, ya las computadoras se devolvieron. Y luego mi hermana compró una computadora igual y bueno, fue ahí como que experimenté el tema de la computadora, pero todavía no desarrollaba, todavía no le agarraba el gusto a la computación como tal. Simplemente pues tuve la oportunidad de probar unas computadoras por un X tiempo, creo que fueron como 6 meses, y luego mi hermana tuvo una computadora que tampoco toqué, simplemente eran los juegos típicos como cualquier otro niño. Cuando ya tuve mi primer contacto en la computadora fue en el bachillerato, antes de entrar, porque yo iba a entrar a primer semestre de bachillerato en el tema de la informática, no por gusto, simplemente porque esa carrera la estudió mi hermano y dijeron, bueno, tú también vas para esa carrera. Yo realmente no tenía definido qué era lo que quería estudiar, pero como estuve a punto de reprobar la secundaria, mi papá no me quiso inscribir al bachillerato. Me dijo, ¿sabes qué? Hasta que no me pases las materias, no te voy a inscribir para no gastar dinero, para que no se pierda el dinero. Porque pues obviamente no teníamos mucho dinero y como para que yo lo anduviera gastando, desperdiciando de esa manera. Pasó los exámenes de la secundaria y a la hora de inscribirme no había la carrera de informática. Entonces yo no quise entrar porque me estaban ofreciendo otras carreras que realmente no me gustaban. La informática era algo como que dije, bueno, es de computadoras, puede ser interesante, pero no, ya no había cupos,
me escribieron mucho más tarde, o sea, no había cupo ya. Entonces me inscribió a una escuela que dan capacitación, son como cursos de verano, por así decirlo, y ahí empecé a agarrarle ya el gusto a a la computación. Entonces, bueno, ya. Entonces fue por eso que yo llevé ya la carrera de informática. Tiempo después salgo de la carrera, empiezo ya a buscar trabajo. Obviamente no fui con la mentalidad de buscar trabajo de mi área porque realmente las enseñanzas siento yo que no te daban como que esa capacidad de, de estar en un trabajo con lo que tú habías aprendido. Entonces como que no tenía mucho sentido buscar de eso. Busqué trabajos de cualquier cosa menos de eso. La primera vez que se da la oportunidad de trabajar como pues algo relacionado a la computadora, una amiga me mandó un mensaje, sabes que hay un trabajo, hay una bolsa de trabajo a raíz del bachillerato, andan buscando técnicos en informática porque mi carrera había sido de reparación de computadoras. Por lo tanto, voy a pedir trabajo, pero descaradamente voy a pedir trabajo a una habilidad que no estaba desarrollada. ¿Por qué razón? Porque como éramos tantos alumnos, sí nos daban las bases, a lo mejor uno que otro ejemplo, pero nunca se llegó a armar una computadora y limpiarla totalmente desde cero. Era simplemente júntense 4 personas a abrir una computadora y cada quien vaya haciendo disque su parte, o sea, nunca desarrollamos esa habilidad. Entonces como que fui nada más a ver si podía yo a obtener ese trabajo cuando sabía que pues no la iba a armar, no iba a poder juntar los requisitos que ellos solicitaban, pero bueno, fui. Em, para esto, antes de ir a ese trabajo, yo ya hacía videos para YouTube. Como a mí desde que descubrí YouTube, empecé a ver videos de todo tipo, de Photoshop, de diseño, de programación, de Flash, de Dreamweaver, de edición de videos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día me armé de valor, dije, bueno, voy a hacer yo mis propios videos, nunca me imaginé que lo iba a hacer. Y empecé a hacer videos en YouTube, pero simplemente los hacía por hobby. Y yo ya tenía muchos videos en YouTube, de hecho mis primeros videos son horribles en cuanto a calidad de audio, bueno, X, o sea, como todo, siempre las primeras cosas no te van a salir muy bien, no te van a salir como una espera. Pero yo ya tenía muchos videos, yo empezaba a aprender cosas de diseño, de programación, de páginas web, entonces eran temas que a mí me gustaban. Cuando ya me dan la solicitud para la entrevista, para el puesto de trabajo, de alguna, no recuerdo la razón por qué, salió la pregunta de que yo hacía videos para YouTube, o sea, yo iba para reparar computadoras. Me empezaban a hacer preguntas, bueno, ¿qué pasa si la computadora no prende? La forma de limpiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por alguna extraña razón, me hicieron una pregunta y le dije, bueno, eso yo lo enseño en YouTube. Uno de los jefes, porque eran 3 socios, me preguntó, bueno, explícame un poco más a qué te refieres con que haces contenido para internet. Yo para ese entonces he de haber tenido unos 18 19 años. No, yo creo que un poco más tarde, ya como, sí, como a los 20 años más o menos. Ya le expliqué, mira, hago esto, esto, esto y lo otro, este es mi canal, le enseño esto, obviamente contenido horrible, pero bueno. Lo curioso es que consigo trabajo como instructor porque pues si yo ya enseñaba, ya sabía hacer yo mis primeros videos, me dijeron que tenían un aula, un área de capacitación para enseñar a la gente adulta a usar la computadora, o sea, como que determinaron que para armar la computadora, para la limpieza de la computadora, pues no, pero me daban la posibilidad de trabajar como instructor. Entonces conseguí ese trabajo, pero yo no seguía quitándole el dedo del renglón a aprender a crear páginas web, porque eso era lo que yo quería. Entonces ya llegó un punto en que yo ya podía, ya tenía la habilidad de crear una página. Incluso hice mi primera página web que se llamaba maquetadosweb.com porque pues la habilidad era maquetar una página web. En aquel tiempo no lo llamaban como tal desarrollar, sino que maquetabas la página web, tenías el diseño, lo pasabas a código HTML, CSS y eso se le llamaba maquetar la página. Entonces mi dominio se llamaba, en aquel tiempo, maquetadosweb.com y yo quería ofrecer el servicio de páseme la plantilla en Photoshop
y yo te la convierto a código y ya te hago la página, que de hecho eso es un servicio que no sé si se siga dando, es muy bueno. Había una página que yo seguía mucho que creo que sí se llamaba Convert PSD to HTML, algo así, en el cual se encargaban de eso. O sea, tú les pasabas el diseño y ellos te lo maquetaban. Eso era lo que yo quería hacer y mi dominio se llamaba maquetadosweb.com. Entonces, siguiendo yo enseñando computación para adultos, porque pues obviamente llevé toda la carrera, más aparte todo un año que estuve en este curso de verano donde te enseñaban cómo usar la computadora, cómo usar Windows, MS2, bla, 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 bla. Entonces yo ya tenía la habilidad de cosas básicas para enseñarle a los adultos mientras yo seguía aprendiendo mis cosas. Aprendía igual de todo, cómo diseñar, cómo programar, cómo animar, cómo editar, un montón de cosas. Pero me di cuenta que me empezó como que me gustaba más la idea de crear páginas web. O sea, seguí aprendiendo, vi videos, llegué a comprar cursos muy dolorosamente porque pues bueno, o sea, obviamente el sueldo pues no era mucho, me pagaban por hora. Y desafortunadamente aquí en México pues no te pagan muy bien la hora. Entonces con mucho esfuerzo juntaba dinero y compraba uno que otro curso. Y lo demás lo seguía viendo a través de YouTube. Pero todavía sentía yo que no tenía como que esa habilidad de decir voy a hacer un proyecto completo desde cero para clientes. Me salgo de esta empresa 3 años después, la empresa quiebra, ya no pueden dar capacitación, se separan los socios y luego, bueno, hay un intermedio ahí porque estuve trabajando en un multinivel que ofrecen todavía está ese multinivel, ofrecen café y estuve ahí. Pero bueno, vamos a saltarnos ya a la parte de que yo seguía aprendiendo y llegué a encontrar un trabajo mucho después de desarrollador web ya como tal, ya formal. Esta empresa, por así decirlo, era una persona que hacía de todo tipo. Hacía serigrafía, hacía viniles, hacía lonas, o sea, hacía de todo tipo esta persona. Y encontró un pequeño mercado para hacerle páginas web. En aquel tiempo yo ya estaba empezando a usar Joomla, de hecho yo ya sabía Joomla. Yo di un curso de Joomla en mi canal de YouTube, incluso creo que tiempo después empecé a dar de WordPress, pero me enfoqué más en Joomla. Y curiosamente, esta persona pues hacía las páginas web en Joomla. Entonces, como yo ya lo sabía usar, dije, bueno, esto es lo que yo sé hacer, manejo tales herramientas, le mostré mi canal de YouTube porque ya había aprendido que eso me podía dar como que ventaja o puntos extras a que lo que yo estaba enseñando me daba a mí como que ese poder, por así decirlo, a demostrar que yo sé tal tema y que más aparte lo enseño. Entonces me contrata esta persona y mi sueldo en aquel entonces, te estoy hablando de hace unos 10 años más o menos, o 9, él me estaba pagando 6,000 pesos al mes. En aquellos tiempos el dólar estaba como a 15. No sé, te voy a poner la cantidad en la pantalla, no me acuerdo cuánto es. Él me pagaba $6,000 al mes. O sea, cuando yo trabajaba en empresas, me pagaban como máximo. Yo estuve trabajando en Walmart y estuve trabajando en Epson, que es una empresa que se dedica a vender impresoras como promotor. Entonces te estoy hablando que en Epson yo ganaba máximo 4,000 pesos. Yo creo que un poquito menos, como 3,500, porque el sueldo base eran 1,600 pesos mexicanos. Te voy a poner las cantidades en dólares. Y por comisión, porque pues en cierta forma no es que fuera buen vendedor, pero tenía una que otra habilidad. Entonces la ventaja que me acomodan en dos tiendas, dividido a la mitad de los días, pero había una tienda particular donde casi las impresoras se vendían sola. Y nada más necesitaban un poquito de ayuda. O sea, entonces me pusieron en una tienda donde estaba en una zona de gente ya de clase alta. Entonces vuelvo y te repito, las impresoras casi se vendían solas y cuando ya te topabas con gente que tenía la duda, ya entraba yo. O sea, entraba en todas las ocasiones, pero ya cuando yo veía la duda, dije, ¿sabes qué? Yo entraba ahí y le daba mi speech, por así decirlo. No, mi pitch, no speech. Y listo. Y ganaba yo por comisión. Entonces me llevaba como máximo en meses buenos 3,500. Que claro, no siempre era así. Entonces, bueno, luego estuve trabajando
en Walmart 6 horas y ahí me pagaban como 2,500 pesos al mes. O sea, porque tampoco estaba de tiempo completo. Porque luego mi hermano puso un ciber, o sea, invertimos dinero para colocar un ciber y bueno, estaba yo entre esa división de medio tiempo en el trabajo y luego me iba al ciber, porque al final de cuentas él ponía la inversión, yo lo cuidaba y pues como todavía tenía de vez en cuando, porque hubo un momento, o sea, estoy como que recordando todo, hubo un momento que cuando yo daba clases para adultos, dejó de fluir muy constantemente. Antes era todos los días, de lunes a viernes, a dar clases. Con el paso de los años, en esos 3 años que estuve, empezó a bajar la demanda de los cursos y ya me hablaban esporádicamente. Por ponerte un ejemplo, trabajaba yo todo enero y luego ya me hablaban hasta marzo o abril. Entonces yo ya encontré Walmart y ya yo intercalaba los 3 trabajos porque estaba en Walmart, estaba dando clases y estaba yo ya con el ciber. Entonces ya era como que ya podía yo intercalar en esos 3 trabajos. Pero bueno, consigo este trabajo como desarrollador web, me va bien, o sea, empecé a hacer yo trabajos con Joomla para empresas de viajes, obviamente todo local en mi ciudad, para empresas de viajes, para veterinarias, para distintos tipos. Estuve así casi un año con esta persona. Empecé a detectar que esta es una problemática que tuve con esta persona. Ya en mi estancia como desarrollador, yo ya me empezaba a dar cuenta que esta persona era muy desorganizada y más que era una persona donde tenía dinero, o sea, esta persona venía de familia, pues obviamente le tocó crecer, le tocó juntarse, casarse, no sé, y pues tuvo que generar su propio dinero y pues tampoco es que los negocios que tenían sus papás duraran para toda la vida. Entonces él era una persona de dinero, por lo tanto empezó a buscar trabajos que le generaran mucho dinero y por eso pues, terminó en ese tipo de trabajos. Pero como era muy desorganizado, pues obviamente tenía gastos. Con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que no me pagaba a tiempo. Es decir, si me tenía que pagar la quincena mis 3,000 pesos, me decía, mira, te voy a dar 2,000 o 1,500 y te pago el resto en la siguiente quincena. Y al principio era poco, o sea, al principio me decía, mira, te quedo debiendo 500 pesos, no me pagó tal persona, te lo pago en la siguiente quincena o la siguiente semana, por ponerte un ejemplo. Y al principio pues no, o sea, no incomodaba, dije, bueno, son 500 pesos, ya empezó a incomodar cuando ya eran 1,500 o incluso más del 50% del sueldo como tal. Hasta que empezó a llegar un punto que se empezó a acumular el dinero, o sea, de esos piquitos de 500 de 600 de por aquí y por allá, se empezó a complicar la cosa. Llega un momento en que me dice que ya no puede continuar pagándome mi sueldo, o sea, porque pues estar pagando 6,000 pesos, pues era complicado para él. Entonces le dije, sí, no pasa nada, o sea, no me despidió como tal, simplemente dijo, mira, ya no puedo seguir sosteniendo tu sueldo. Ok, entonces entre todo ese cúmulo de esos piquitos se hicieron creo que un mes o mes y medio completo, no me acuerdo si eran 6,000 o 9,000 pesos, no me acuerdo muy bien cuál era la cantidad, sé que era como un mes de trabajo. Le dije, oye, fíjate que, pues, o sea, necesito pues la liquidación, que no era liquidación porque no me iba a liquidar, no había prestaciones, no había seguro, no había nada. Necesito que me pagues, pues, obviamente, todo lo atrasado, ¿no? Lo que me has estado quedando a deber. Sí, no te preocupes, vente la siguiente semana para ya juntar todo el dinero y te pago todo. Perfecto. Pasa la siguiente semana que no era un lugar muy cercano, o sea, estaba a hora y media de mi casa, yo tenía que tomar 2 camiones. Bueno, sí, podía tomar yo 2 camiones o 2 autobuses o 2 carros, como lo quieras llamar, pero yo lo que hacía es que solamente tomaba uno y luego me bajaba y caminaba, que me hacía como, si caminaba rápido, me hacía como 15 minutos. Me hacía como 15 minutos caminando, o sea, caminando rápido, en el sentido de que te bajabas y órale, a caminar, a caminar, a caminar para llegar al lugar. Si ibas normal, o sea, no lento de que vas caminando así tranquilamente,
pero vas caminando normal, te puedes hacer unos 20, 25 minutos. O sea que sí era, o sea, sí estaba un poco lejos. Entonces, pues bueno, ya. Esta persona, voy la siguiente semana a cobrar mi dinero y no estaba. Ahí está mi perro ladrando. También se está enojando por la historia. No estaba esa persona. No estaba en la casa. Eh, y tontamente no le mandé mensaje, no le marqué, no nada, porque yo no tenía pues, para rentar, o sea, bueno, miento, yo tenía dinero ahorrado, pero no sé por qué no se me ocurrió marcarle ni nada, porque yo confié en él, o sea, dije, pues me dijo la próxima semana, a tal día, a tal hora, pues va a estar, no estuvo. Entonces yo tenía su Facebook, le mandé mensaje, oye, fíjate que fui a tu casa, no estabas. Sí, discúlpame que me salió una urgencia, bla, 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 vente mañana para darte el dinero. Eh, Voy al otro día y me sale con una historia de, mira, no me iban a pagar, no me pagó esta persona, no te puedo pagar ahorita porque pensé que me iban a pagar, no me pagaron. Le digo, bueno, y entonces, o sea, ¿qué hacemos? Me dijo, mira, no te preocupes, simplemente yo te voy a mandar un mensaje cuando yo ya tenga el dinero. No me mencionó la forma de yo te deposito el dinero. Creo que yo no tenía ni tarjeta de débito en ese tiempo. Mira, mi perro sigue llorando por la situación que pasé en ese tiempo. Me dijo, yo te aviso cuando yo ya tenga el dinero en mano. Le digo, ok. Me fui a mi casa y pasaron los días, pasó una semana completa. Y le digo, oye, ¿qué pasó? No, todavía no tengo el dinero. Para hacerles el cuento ya más corto, no me pagó esa persona, me quedó debiendo lo de un mes de sueldo, que eran como 6,000, 9,000 pesos. No me pagó, le menté su madre, o sea, para los mexicanos ya saben lo que es mentar la madre. Le dije que no, que cómo es posible, que bla, bla, bla. Me terminó bloqueando, o sea, no me pagó ese dinero ya. Afortunadamente era una persona que pues no me gusta mucho ahorrar, pero ahorraba lo básico, lo necesario. Ya en ese entonces yo ya me gustaba ver videos de inversión, de finanzas y todo ese tipo de cosas. Entonces aprendí la técnica de ahorrar el 10% de tu sueldo. Y como yo ya tenía dinero ahorrado del anterior trabajo, o sea, yo ya tenía dinero pues por ahí. Eh, pero para antes de eso, yo ya había sido freelance. Ahorita recordando, yo ya había sido freelance antes de no ser desarrollador. O sea, yo ya era freelance porque cuando esta empresa, la empresa donde daba clases, se separa, yo tenía los contactos de los adultos, porque como se separó la empresa, empezó otra vez como que esa oleada de las personas adultas a querer tomar clases, pero ya la empresa ya estaba cerrada. Entonces uno de los jefes me pasa los contactos de dos, tres personas. Me manda los contactos y yo empiezo a darles clases de manera particular. Y estuve viviendo así 6 meses y luego encontré el trabajo como desarrollador. Así que vamos a regresarnos a cómo empecé a trabajar como freelance. Bueno, de por sí ya trabajaba como freelance ya dando clases, porque no es como que ellos me dieran un sueldo fijo. O sea, cuando yo empecé a dar clases, ya era freelance, porque simplemente me pagaban por hora. O sea, yo ya empezaba a trabajar como freelance. Ya cuando fui freelance, o sea, de manera independiente, fue cuando me mandan los contactos de estas personas para darle clases particulares, y así sobreviví 6, 8 meses por ahí. ¿Por qué razón? Porque se me ocurrió la idea de decirle, mire, ya acabó su curso, si necesita un curso más avanzado o de otro tipo, o conoce a una persona que quisiera aprender de computación, adelante, le manda mi contacto. Y así me hice de varios clientes en su momento, pero ya no lo supe controlar después. Empecé a dar cursos de computación, a una persona le di un curso de Excel, a otra persona le di un curso de PowerPoint, y me empecé a mezclar con clientes. Como eran clientes ya grandes y eran de clase media alta y algunos de alta, empecé a notar un montón de cosas en su comportamiento,
en el lugar donde vivían, ese tipo de cosas empezó a cambiar como que mi mentalidad. Eh, entonces yo les daba clases a algunos de ellos, o sea, a los señores, y luego también hubo señoras donde yo tenía que ir a las privadas, a las zonas privadas de mi ciudad, a darle clases de computación a una señora que era, creo que era administrativa de una empresa, que en realidad lo hacía por hobby, o sea, porque pues obviamente no tenía la necesidad de trabajar, simplemente que era muy inquieta, dijo, bueno, voy a trabajar para una empresa, cosas administrativas. Quería un curso de Excel y ahí me tocó aprender a desarrollar habilidades que no conocía, porque por ponerte este ejemplo de esta señora en particular, ella manejaba Mac. Y yo jamás había manejado una Mac. O sea, sí tenía conocimientos básicos porque me gustaba el sistema y veía videos en YouTube, pues, obviamente. Y también di una clase de Mac porque había una persona que tenía Mac y tuve que aprender a usar la Mac. Pero dominarla como tal, no. O sea, sabía lo básico. Y lo más interesante es que era el Excel de la Mac, que no tiene las mismas opciones o no están en las mismas posiciones, porque obviamente la paquetería Office la dominé a raíz del bachillerato. Entonces era como que aprender al momento a usar la computadora con las opciones de la aplicación en ese momento para la Mac. Entonces empecé a trabajar así para diferentes tipos de clientes y empecé a hacer mi dinero yo ya de manera independiente, a conseguir clientes, y estuve así 6, 8 meses. Empieza a bajar las cosas y fue donde ya encontré mi trabajo como desarrollador web. Y te digo, o sea, quedé mal con esta persona y ya, o sea, murió totalmente. Estuve trabajando igual ahí 6, 8 meses. Ese es un número muy característico porque por lo menos en esos dos trabajos sí fue más o menos por las mismas fechas. Entre 6 y 8 meses estuve trabajando en esas, para ese tipo de clientes. Luego ya después vino una problemática porque imagínate tú que yo llegaba ya a duplicar mi sueldo. ¿Por qué razón? Porque al trabajar en Epson, a trabajar en Walmart, eran sueldos de menos de 3,000 pesos, menos de 4,000 pesos al mes. Entonces, cuando yo ya trabajaba de manera independiente, dando clases, yo llegué a ganar 6,000 pesos, 7,000 pesos por mi cuenta al mes. Y te estoy hablando que eso era durante 6, 8 meses. Y luego mi primer trabajo como desarrollador web. ¿Qué es lo que pasó? Que empecé allá a gastar, bueno, no a gastar, sino a invertir en cosas que ya eran para mi bien, para mi persona. Porque aunque no se note, en aquellos tiempos yo estuve pagando el gimnasio por entretenimiento nada más, porque no tenía otra cosa que hacer después del trabajo. Dije, bueno, vamos a inscribirnos al gimnasio. También con eso empecé a pagar mi universidad, con eso me inscribí a una universidad de paga o privada, porque como yo ya estaba trabajando, yo no podía yo no podía estudiar en una escuela de gobierno, en una universidad de gobierno, porque no tenía el tiempo, porque como tampoco era buen estudiante, pues la universidad puede tener horarios variados. Entonces sí o sí tenía que ser de paga, de privada, y solamente los sábados. Entonces, en el transcurso de cuando yo estaba como desarrollador web, yo pude pagarme la escuela, la universidad, que esa también es otra historia. Entonces, yo ya estaba asistiendo, ya llevaba yo como 3 clases, porque acababa yo de entrar a la universidad. Y cuando pasa todo este relajo, todo este desmadre de ya no te puedo pagar el sueldo, ya esto y que luego que el dinero y que lo otro, yo tenía ya que cancelar la universidad porque pues ya no podía pagarlo. O sea, ya no podía pagarlo porque si ese trabajo lo encontré difícilmente, en ese momento yo pensé ya no voy a encontrar otro trabajo como tal. En aquel tiempo mi pensamiento era así, ya no voy a encontrar otro trabajo como tal, ya no, o sea, ya no, y voy a tener que volver a regresar a estar ganando menos, porque aunque hay gente que no lo quiere admitir, no es que tuviera un problema de regresar a trabajar en Walmart o en Epson o cualquier tienda departamental, no era ese el problema. El problema era que
Cuando tú estás ganando un sueldo, ese es tu límite, ese es tu estándar, ese es tu normal por estar ganando esa cantidad. Cuando tú bajas considerablemente más del 50% a ganar menos que lo que ganabas antes, sí como que te lastima, te trauma, te estresa, te todo, porque pues obviamente ya empiezas a tener otro estilo de vida. Entonces dije, ya no voy a poder pagarme la universidad, o sea, tengo que cancelar eso, o sea, me estaba doliendo en su momento porque dije, perdí el trabajo, voy a perder la universidad, ya me estaba pagando yo mis propias cosas, ya me estaba tratando de ser independiente con mis papás, o sea, yo ya podía darme el lujo de separarme de mis papás y pasó eso. Y bueno, ya después avisé que me iba a salir de la universidad. Luego pasó toda la historia que yo ya he contado antes de cómo fue que me recuperé. Entonces ya pasamos esa parte. Ya muchos ya deben de saber cuál es. Vamos a pasar la parte ya de mi trabajo como desarrollador. Ahora ya de manera desarrollador como freelance. ¿Cómo fue que empecé como desarrollador como freelance? Y fue bien sencillo. Simplemente dije, bueno, tengo una habilidad, ¿por qué no mostrarla al mundo? O sea, voy a conseguir mis propios clientes. Y esta persona que me estaba pagando a mí X cantidad para conseguir a las personas, dije, bueno, yo también lo puedo hacer. Entonces empecé a buscar alternativas con mis videos de YouTube y empezaron a salir poco a poco los clientes, ofreciendo mi habilidad como desarrollador web hasta llevarme a este momento que ya es tener mi estudio de grabación, mi equipo de trabajo como desarrollador web y también el tema de los entrenamientos online. Simplemente tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Si ya lo estaba haciendo para una empresa, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Simplemente era aprender a cómo hacerlo. Y listo, fue por eso como fue que cambié de trabajar para alguien como desarrollador y luego trabajarlo de manera independiente. Ahora yo sé, vas a decir, bueno, Clisman, ¿cómo rayos fue que conseguiste a tus clientes? Eso ya lo vamos a ver en el en el próximo podcast, donde ya voy a explicar cómo fue el proceso, cómo los conseguí, cómo las cosas fueron evolucionando, mis primeros pagos, cuánto gana un desarrollador web, cuánto gano yo actualmente, cuánto ganaba antes, etcétera. Simplemente quiero que conocieras la historia de la vida de Clisman como desarrollador después de muchos años y hasta dónde me ha llevado. Espero que te haya gustado el podcast. Obviamente está muy largo, voy a recortarlo por clips para que pues la persona que lo quiera ver completo, adelante. Si hay algo que quisiera saber adicional, pues bueno, déjamelo en los comentarios para que yo pueda hacer un nuevo podcast y simplemente lo pueda comentar en el siguiente. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Clisman. Recuerda visitar academiadelaweb.com, agenciadelaweb.com, suscribirte a mi canal para recibir más contenidos y nos vemos hasta la próxima.